Volvemos con el tema que está ocupando las portadas durante estos últimos días. Para analizar estas consecuencias vamos a hablar con el economista Daniel Lacalle. Me acompaña también en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniel Lacalle, bienvenido a France 24. Ayer aquí estábamos hablando en nuestra crónica de economía, precisamente con Daniela, sobre el cierre de la producción de la plataforma Tamar frente a la costa israelí. Quería preguntarle si hay alguna otra instalación de producción de hidrocarburos importante en la zona que se pudiera ver afectada ahora y cómo afecta este cierre. Bueno, hay muy poca producción de hidrocarburos que vaya a ser afectada por lo que es el conflicto directo. Como bien has comentado, las implicaciones en el mercado del petróleo son más el añadir la prima geopolítica al precio del petróleo y al precio del gas. La producción de gas también es muy limitada con respecto a lo que es la producción global. Por lo tanto, no es un factor directo, pero sí es un factor indirecto. Es decir, el precio del petróleo subió el lunes de manera moderada, hay que reconocer también, porque la demanda global es débil. Pero es cierto que se está conformando una prima del precio por ese riesgo geopolítico que está afectando claramente pues tanto al gas natural como al petróleo. Es decir, tampoco podemos esperar que el precio del petróleo vaya a dispararse por la debilidad de la demanda global, menor crecimiento económico. Por supuesto, las tensiones geopolíticas también erosionan la capacidad de comercio y capacidad de crecimiento. Entonces, no podemos esperar que el precio se dispare masivamente, pero tampoco podemos esperar que baje. Y yo creo que ese es el factor que va añadiéndose a medida que van pasando los días y esta terrible guerra que se ha creado pues generará otras ramificaciones que todavía no conocemos, pero de momento el riesgo es fundamentalmente de prima geopolítica sobre los precios. Daniel, justamente la afectación entonces en este momento es más local y quisiera que nos hablara un poco y nos ayudara a entender cómo funciona esa economía local de una Gaza que depende mucho de Israel, justamente, y cuyos trabajadores también tienen permiso para ir a Israel. ¿Cómo funciona esto en la zona? Claro, la economía de Gaza es una economía de cooperación directa, es decir, es una economía que podemos utilizar la palabra dependencia, pero yo prefiero utilizar la palabra codependencia. Ambas economías están muy interconectadas, como tantos otros lugares en el que pues, como podemos pensar, yo que sé, Gibraltar y el resto de España, o Portugal y España, o tantos otros ejemplos, ¿verdad? Claro, ante un ataque como el que ha realizado Hamás sobre Israel desde territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina, como es Gaza, pues lo que se quiebra es esa cooperación, se quiebra inmediatamente. El impacto económico va a ser devastador. Estamos hablando de estimaciones de caída del Producto Interior Bruto que se mueven entre el 20 y el 35%, es decir, una depresión económica, ¿no? Pero claramente, bueno, pues esto depende de cuánto dure también esta escalada. Esperemos que termine lo antes posible, pero claramente va a quedar pues un problema de reconstrucción, un problema de cooperación también, porque claro, entre Gaza y el sur de Israel había un nivel de cooperación, usted mismo lo ha comentado, trabajadores, comercio, etcétera, muy importante, que estaba basado en una confianza que se ha quebrantado y va a llevar mucho tiempo, desafortunadamente, recobrar cierto nivel de normalidad. El impacto va a ser devastador. Nos está hablando usted, aparte de este impacto devastador, de la reconstrucción, un punto muy importante después de cada conflicto.
Me gustaría preguntarle si esta reconstrucción en momentos pasados que ha habido también escaladas del conflicto se ha llevado a cabo por parte de empresas locales o muchas veces viene del exterior, son al final empresas exteriores las que acaban ganando también con estas reconstrucciones. Bueno, aquí no gana nadie. Se están haciendo titulares de quién se beneficia, quién no se beneficia. En economía se llama la falacia de la ventana rota, que es la idea de que si se rompe una ventana crece la economía porque hay que arreglarla. No es correcto, ¿no? El impacto económico para las empresas en la Franja de Gaza y para las empresas en Israel va a ser y está siendo enorme, enorme. La reconstrucción en otras ocasiones ha sido siempre otro proceso colaborativo. Es prácticamente imposible llevar a cabo una reconstrucción de un país después de un conflicto bélico de esta naturaleza solamente con recursos locales, porque los recursos locales están desaparecidos, pero también es imposible hacerlo desde empresas exclusivamente extranjeras. Por lo tanto, habrá que recuperar esa palabra que he repetido en varias ocasiones y que ha desaparecido en estos días, que es el de la colaboración. Pero esto no va a tener, digamos, una consecuencia que nadie vaya a decir, oh, qué bien le ha ido a la empresa A o a la empresa B por la guerra. Desafortunadamente, no desafortunadamente, la evidencia económica de la historia nos muestra que eso que comentaba, la falacia de la ventana rota, nunca se ha dado el concepto de que haya un beneficio económico por una destrucción previa, ¿no? Señor Lacalle, y si nos venimos para el lado de Israel, que es tiene una industria militar muy poderosa, también tiene una industria tecnológica muy poderosa, desde este lado, ya no de Gaza, sino de Israel, ¿qué podríamos ver en términos de afectación? No, el impacto para Israel va a ser grandísimo. El impacto para Israel va a ser muy grande. Empecemos por el sector servicios. El sector servicios ya está muy lejos de su potencial por los riesgos que perciben muchos turistas, etcétera, cuando visitan Israel, ¿verdad? O cuando están planteándose visitar Israel, no solamente el sector servicios que va a tener un impacto enorme, sino, pues ha hablado usted del sector tecnológico, ¿verdad? Pues mucho riesgo de ralentización de inversiones tecnológicas, mucho riesgo de ralentización de inversiones en infraestructuras, etcétera, etcétera. Yo no veo que aquí vaya a haber una... Y luego tenemos que tener en cuenta que la industria militar de Israel no es un factor, digamos, de beneficio económico privado. Sí. Creo que es el 85% del presupuesto militar de Israel es público y las finanzas públicas van a sufrir mucho. Daniel Lacalle, economista y profesor de economía, le quiero agradecer que haya estado hoy con nosotros en France 24. Muchísimas gracias.